Leo para ustedes, mis hermanos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amen. Amén. So Psalm 1 is the doorkeeper to the Psalms. Así que vemos que el Salmo número 1 es la puerta de entrada para los salmos It sets the tone for everything that follows. y enmarca el tono de todo lo que vamos a ver a continuación. And the Psalms speak to every aspect of our lives. Y el Salmo habla de todos los aspectos de nuestras vidas. And here it starts by being committed to the Word of God. Y aquí está hablando acerca de ese compromiso hacia la palabra de Dios. The Word molds our characters La palabra moldea nuestro carácter, to where we reflect the Lord in everything that we do. acerca de cómo nosotros reflejamos al Señor en todo lo que hacemos. Now, the Psalms, Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes, and Job Así que los proverbios, los salmos, Eclesiastés y Job, Song of Solomon? Song of Solomon? las canciones de Salomón, These are called the wisdom books estos son llamados los libros de la sabiduría, because they address the practical aspects of what it means to walk with the Lord. porque enmarcan los aspectos prácticos de caminar con el Señor. Teaches us how to navigate the difficulties in life. Nos enseñan cómo navegar en medio de las dificultades de la vida. The Psalms teach us how to worship. Nos enseñan acerca de cómo debemos de adorar. Proverbs teaches us practical wisdom. El Señor nos enseña sabiduría práctica. The Song of Solomon teaches us how to love. Los salmos el cantar de los cantares nos enseñan cómo amar. Ecclesiastes teaches us how to live. Eclesiastés nos enseñan cómo debemos vivir. And Job teaches us how to suffer. Y Job nos enseñan cómo sufrir. The reality is that we need wisdom as much today as when this passage was written. Así que lo que nosotros o lo que el autor quiere mostrar es la sabiduría que nosotros necesitamos diariamente en estos pasajes. At the time this was written, the big temptation for the people was idolatry. Y cuando esto fue escrito, la tentación principal que tenían las personas era la idolatría. But today the big temptation for the church is compromise. Pero ahora la tentación también está comprometiendo a la iglesia. The world will attempt to order our priorities to align with their own. Porque el mundo quiere tratar de alinear nuestros conceptos, nuestra fe alineado a lo que ellos creen. The world will attempt to tell us how we need to approach the issues of life. Ellos quieren mostrarnos cómo o nos quieren enseñar cómo debemos afrontar las circunstancias de la vida diaria. But according to what we just read in Psalm 1, Pero de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer en el Salmo 1, we are not playing by the same rules. nosotros no estamos regidos bajo las mismas reglas. So we're going to walk through Psalm 1 and we're going to look at it under three headings. Así que lo que vamos a hacer es estudiar este salmo bajo 3 encabezados. First, a characterization, verses 1 and 2. Primero, la caracterización, los versículos 1 y 2. Second, an illustration, verse 3. Segundo, una demostración.
en versículo 3. And third, an adjudication, verses 4 to 6. Y tercero, una adjudicación, versículos 4 al 6. So this leads us to our first heading, Así que llegamos a nuestro primer encabezado, a characterization. una caracterización. Read verses 1 and 2. Los versos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. So it starts off by saying, blessed is the man. Así que el salmo empieza diciendo, bienaventurado el varón. So what does it mean to be blessed? Así que, ¿qué significa ser bienaventurado o bendecido? In the Old Testament, the term is used two ways. En el Antiguo Testamento es usado de dos formas. The first is the word barak, B-A-R-A-K, which is an act. El primero es barak, que se refiere a un acto, And in to bless the Lord y adorar al Señor o bendecir al Señor or to give praise. o hacer exaltación. The second way blessed is used in the Old Testament is the term asre, A-S-R-E. Y el segundo término que se utiliza en el Antiguo Testamento acerca de esto es asrei. And that is the state of being favored. Y este es el estado de ser favorecido. Every time David uses the word blessed in this passage, it's asre. Cada vez que David utiliza esta palabra en este salmo, está diciendo asrei, el segundo término. In context, it means to have God's favor in your life. En el contexto está mostrando que es tener el favor de Dios en nuestras vidas. It means to be happy, to be content, and to have peace of mind. Y esto hace referencia a estar contento, a estar feliz, a tener paz mental. And so David is partly describing who the happy and contented and the favored are. Así que lo que David está mostrando es dar esa explicación de cómo es estar contento, de estar feliz, de tener paz. So he tells us what the blessed man is and what the blessed man does. Y nos muestra lo que el hombre bienaventurado es o el hombre bendecido es, pero también lo que el hombre bendecido no es. So if we look at our current cultural context, the tendency is to associate blessings with material possessions. Así que en nuestro contexto, a lo que se refiere el tener bendición, siempre se habla es acerca de bienes materiales. But nothing of what we've read has anything to do about possessions. Pero todo lo que acabamos de leer no tiene nada que ver con las posesiones. Blessedness is a state that results in our proper relation to the Lord. La bendición se refiere a lo que nosotros poseemos como resultado de esa relación con Dios. So what David writes here of the blessed man is both a description and a prescription for blessedness. Así que lo que David está mostrando acá es esa bendición, ese favor, tanto como una descripción como una prescripción. That is, it not only describes the behavior of one who is blessed, but it tells us what to do in order to be blessed. Entonces no nos muestra únicamente esa descripción de cómo luce una persona que está siendo bendecida, sino también de cómo esa persona actúa cuando es bendecida. So in verse 1, the psalmist tells us what the blessed man does not do. Así que en el versículo 1, el Salmo nos muestra lo que el hombre bendecido no hace. So the blessed man does not walk in the counsel of the wicked. Así que el hombre bienaventurado no anda en consejo de malos. The blessed man does not have an interest in how the wicked view life. Así que el hombre bendecido, el hombre bienaventurado, no está interesado en lo que las personas malas aconsejan.
The blessed man does not seek the guidance from people, does not seek guidance from people who do not know the Lord. Él no busca el consejo, él no busca la dirección, la instrucción de la persona que no conoce la palabra de Dios. The blessed man does not draw principles of life from the wicked. Este hombre no busca los principios, no busca conocer los principios de las personas malas. The blessed man does not follow the wicked in how they live. El hombre no busca ver o vivir como las personas del mundo lo hacen. So why would David address this? ¿Y por qué David apunta a esto o explica esto? I believe it's one of three reasons. Yo creo que es por una de tres razones. There are some people who call themselves believers who do not really trust the word of God. Porque hay personas que dicen llamarse creyentes, pero que no están confiando en la palabra de Dios. Second, there are people who call themselves believers who do not have godly discernment. Segundo, porque hay personas que dicen ser creyentes, pero no andan conforme a los discernimientos de Dios. Third, there are people who call themselves believers who have evil desires that they want to have affirmed. Tercero, porque hay personas que dicen ser creyentes, pero sus deseos buscan satisfacer siempre sus deseos. Most often, not walking in the counsel of the wicked means that you cannot listen to yourself. Muchas veces incluso cuando dice no andar en los consejos de los malvados, quiere decir que no te vas a escuchar a ti mismo. You give yourself bad advice, Tú mismo te dices las mentiras más grandes and you need a new counselor. y necesitas un nuevo consejero. And the wisdom books have a lot to say about this. Y los libros de la sabiduría te van a hablar acerca de esto. Proverbs 12:15, Proverbios 12:15, Proverbs 11:14, Proverbios 14, Proverbs 15:22, Proverbios 15:22, Proverbs 19:20 and 21, Proverbios 20:21, especially Proverbs 28:26. especialmente los Proverbios 28 y It 26, says, "Whoever trusts in his own mind is a fool, que dice, todo aquel que escucha o que confía en su propio consejo es un necio, but he who walks in wisdom will be delivered." pero aquel que camina en Pero aquel que camina en sabiduría es un sabio. Proverbs 19:20, Proverbios 19:20 Proverbs 4:13. y Proverbios 4:18. The blessed man is the man who seeks out wise men for advice and mentoring. Este hombre bendecido es el hombre que busca el consejo de los sabios. I learned early in my walk with the Lord Yo aprendí hace tiempo en mi caminar con Dios to spend time with men who I wanted to be like. es que debo pasar tiempo con las personas o con los hombres a los que me quiero parecer. Those who had overcome much adversity in their lives Aquellos que han afrontado más adversidades en la vida and had a solid and stable walk with Jesus Christ. y que tienen un caminar sólido con Jesucristo. Our passage continues that the blessed man does not stand in the way of sinners. Pero el versículo nos sigue mostrando que el hombre bienaventurado no se sienta en silla de escarnecedores. The blessed man must endeavor to detest the lifestyle of the ungodly. El hombre bendecido debe detestar el estilo de vida de las personas que están apartadas de Dios. So if we look at it, we'll notice that there is a gradation, a downward movement here in verse 1. Así que lo que podemos ver acá es que hay un decremento o un aumento en esta definición de lo que debe ser un hombre bendecido. It goes from walking to standing to sitting. Y empieza desde caminar hasta estar y hasta estar
sentado. It starts with a passive deference to the wicked. Y esto nos marca una diferencia en el versículo. Which leads to an infatuation with sin. Y es un énfasis allí en el pecado. And then this results in sin becoming customary. Y ya que el pecado trata de volverse siempre una costumbre. And finally, to a stagnant state where you are involved in nothing but sin. Y hasta llegar al punto en el que tú ya estás sentado, estancado, cómodo allí en el pecado. And it all starts by heeding the wicked. Y todo comienza por escuchar el consejo de los malos. And it ends by being functionally agnostic. Y finalmente hasta convertirse en agnóstico. It's a very subtle progression. Es una progresión bastante clara. And at this point, all fear of God is completely thrown off. Y aquí hasta llegar a que el temor de Dios se va completamente. And sin is committed without restraint. Y el pecado se fortalece en la persona. But verse 2 says that the blessed man's delight is in the law of the Lord. Pero el versículo 2 nos muestra de que el deleite de este hombre es la ley del Señor. The blessed man sees God's word as a delight. El hombre bienaventurado se deleita realmente en la palabra de Dios. Something captivating and exciting. Algo que lo cautiva, que lo anima, A source of pleasure and joy. que le muestra algo de alegría, de disfrute. So the blessed man, this blessedness is marked by a joy in studying God's word. Este hombre bendecido realmente se deleita al estudiar la palabra de Dios. Not just studying the word, but obeying it. Y no solo estudiarla, sino también obedecerla. This is much different from the ungodly. Y esto es completamente diferente con los no creyentes. They find our faith and the Bible something burdensome. Y ellos ven en la palabra de Dios algo como una carga, The word offends their sinful desires. porque les está quitando los deseos de su carne. The word continues and it says, and on his law he meditates day and night. Y nos dice también a continuación que medita día y noche. The blessed man relies on the word in all situations and at all times. El hombre bendecido busca siempre la palabra de Dios en todas las situaciones y en todos los tiempos. It's always in his heart. Siempre está allí en su corazón. It's always on his mind. Siempre está en su cabeza. He reflects on it. Él reflexiona acerca de esto He deliberates on it. y medita en todas estas verdades. Considers what the word means and how he can apply it to his life. Considera lo que la palabra significa y cómo aplicar eso en su vida. All who truly love the word take great pleasure in its study and meditation. Este hombre realmente toma tiempo a disfrutar este estudio y a meditarlo. You see, friends, the word is sufficient for all things in this life. Si ven, amigos, la palabra de Dios realmente es suficiente para nuestras vidas. It's exhaustive on how it teaches the Christian to think and to act. Repite constantemente de cómo el cristiano tiene que pensar y actuar. And where it's unclear, it gives us the very wisdom of God. Y en las palabras que tal vez en los momentos en los que uno no tiene claro qué hacer, lo envía a meditar en la sabiduría de Dios. The blessed man also welcomes being corrected by the word. Incluso el hombre bendecido está a favor o se alegra al ser corregido por la palabra de Dios. The blessed man does not defend their sin. El hombre bendecido no trata de defender su postura, su pecado. The blessed man must first be convinced the way of sinners is misery. Él está convencido de que el camino de los pecadores es miserable And the ungodly are truly miserable in their sin. y que el hombre que no es creyente
es realmente miserable en su propio pecado. No matter how convinced sinners are of their own lies, No importa lo que los pecadores realmente piensan acerca de sus vidas. the blessed man is informed by the word of God that sinners are truly miserable apart from God. Él está convencido de que estos pecadores son realmente miserables apartados de Dios. The blessed man knows that those who yield to the wicked will end up sharing the same fate as them. Él sabe que la debilidad que se comparte únicamente tiene un futuro en Dios. The Bible gives us a good illustration of this in Genesis chapters 2 and 3. Y la palabra de Dios o la Biblia nos muestra una ilustración bastante práctica en Génesis capítulos 1 y 2, We- 2 y 3. With the temptation of Adam and Eve by the serpent. Por la tentación de la serpiente en Adán y Eva. Adam had been given direct commands from God not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Dios le había dado unas instrucciones claras a Adán acerca de no comer del árbol del bien y del mal. But this was challenged by the serpent. Pero esto fue retado por la serpiente, Not directly to Adam, but to Eve. no directamente a Adán, sino a Eva. The serpent convinced Eve that God's directive was not for their good, but it was restriction. Él convenció a Eva de que la palabra de Dios o los comandos de Dios no era para darles plenitud, sino para restringirlos. And that there was a life God was wanting to keep hid from them. Y que había una vida que Dios les estaba escondiendo. And that if they disobeyed God's word, good things would happen. Y que si ellos desobedecían la palabra de Dios, buenas cosas les vendrían. So Adam had a couple of options after Eve ate of the fruit. Así que tanto Adán como Eva tenían varias opciones antes de comer del fruto. He could have knocked the fruit from Eve's hand before she ate it. Adán pudo rechazar el comer de la manzana cuando Eva lo tenía allí. He could have immediately rebuked the serpent. Ellos podían incluso parar o refutar a la serpiente inmediatamente. Or he could have gone to the Lord and interceded on behalf of Eve. O Adán pudo también ir a Dios e interceder por Eva. Now remember, God had given the command to Adam, not to Eve. Porque recuerden que Dios le dio esta instrucción a Adán, no a Eva. It was Adam's responsibility to teach Eve the command. Esta era la responsabilidad de Adán de enseñarle a Eva. But Adam listened to his wife who was being lied to, Pero Adán escuchó la palabra de Eva que había sido engañada. and Adam yielded. Y Adán cayó allí. Now let me just take a moment to say something, men. Así que déjenme hacer primero una pausa para reflexionar sobre esto. I'm not saying that you should never listen to your wife. Yo no estoy diciendo que ustedes nunca deban escuchar la palabra de su esposa. And I'm not saying that when she makes suggestions that she's being deceived by Satan. Y no estoy diciendo que cuando ella te dé un consejo, ella está influenciada por Satanás. So don't take it that way. No lo tomen de esa forma. But what we see, this is exactly what we see in Genesis chapters 2 and 3 is exactly how Satan works today. Pero aquí vemos este reflejo que nos muestra Génesis 2 y 3 de cómo Satanás también está operando hoy en día. He does not approach us directly. Él no nos ataca directamente. He uses people who don't know any better. Él utiliza las personas que viven para él. And they are deceived. Y ellos están caídos. And they approach us with their deception. Y ellos se acercan a nosotros con esa decepción que tienen de la vida. Wanting us to join them in their sin and ignorance. Y ellos quieren que nos unamos a ellos por el pecado porque no conocen nada más. This leads us to our second point.
Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, An illustration. una ilustración. Read verse 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 3. So in verse 3, the psalmist gives us an analogy Así que lo que en este versículo 3 nos está mostrando es una analogía of what the blessed man is like. de cómo luce este hombre bendecido. And he gives us 4 distinguishing marks of the blessed man. Y nos da 4 marcas de lo que es este hombre bendecido. First, the blessed man is planted in the soil of the word of God. Lo primero es que este hombre está plantado en la tierra bendecida por Dios And he's planted by the streams of living water. y que está cerca de aguas vivas. The blessed man is rooted in God's word and refreshed by the Holy Spirit. Él está atado o sus raíces están firmes en la palabra de Dios y es refrescado constantemente por el Espíritu Santo. Everything they need for nourishment and life is provided by the Lord. Todo lo que esta persona sabe es provisto por el Señor. They have deep roots. Tiene raíces profundas. There's nothing shallow about them. No hay nada, no hay ninguna sombra cerca de él. The blessed man's joy in the Lord is not shallow. El hombre se deleita en el Señor sin ninguna sombra, sin ningún temor. His walk with the Lord is not shallow. Su caminar con el Señor no se ve afectado. His study of the word is not shallow. Su estudio hacia la palabra del Señor no se ve afectado. Second, the blessed man yields fruit. Segundo, este hombre produce frutos. That is, they bear the fruit they bear blesses many in their season. Y este hombre puede bendecir también a otras personas cuando está en esa temporada. There are seasons when life can be difficult. Pueden haber estaciones en las que hayan situaciones difíciles And it's all that we can do to keep everything together. y hay que trabajar para mantener todo unido. What it means to yield fruit in season is that there will be seasons of dryness and seasons of abundance. Lo que queremos mostrar acá es que van a haber frutos que estén incluso en tiempos de sequía o en tiempos de abundancia. But because the blessed man is rooted and planted in the word, Pero como el hombre bendecido está enraizado y plantado en la palabra de Dios, he can outlast seasons of dryness. él puede superar las estaciones de sequía, Because he's rooted in Christ. porque él está enraizado en Cristo. And in time, Y en el tiempo, because of continual abiding and not being moved, al estar constantemente amarrado, atado a Cristo he y will no be se fruitful. mueve, He will be fruitful. él va a ser muy fructífero. I must say that those who cannot outlast seasons of difficulty Yo no estoy diciendo que aquellos que no han pasado o que no pasan por situaciones de dificultad are not planted by the rivers of water. no están plantados cerca de las aguas vivas. The Lord has assured us that the blessed man will be fruitful, El Señor ha asegurado que el hombre bendecido va a ser fructífero in their season. en su momento. So, third, Así que tercero, the blessed man does not wither. el hombre de Dios, wither? No, go back to verse 3. Okay. You see. Y su hoja no cae, whatever that word is. Okay. Yeah. Como dice en el versículo 3, y su hoja no cae. This means that the blessed man does not get discouraged. Así que el hombre de Dios no está descontento. The blessed man does not get discouraged when things become difficult.
El hombre de Dios no se desalienta cuando las cosas se ponen difíciles. Friends, the tree that is planted in the soil of the word by the streams of living water Sino que el hombre que está plantado en la palabra de Dios, cerca de las corrientes de agua viva, is only a passive recipient and beneficiary of all that's needed to flourish. es un recipiente que es beneficiado de todo lo que está recibiendo y que florecerá. The blessed man can endure difficulty and hardship. Este hombre puede afrontar las dificultades con firmeza. The blessed man has the ability to live above his circumstances, Este hombre es capaz de vivir por encima de las circunstancias, not according to his circumstances, no de acuerdo a las circunstancias, because his blessedness is not in his circumstances, porque su bendición no depende de las circunstancias, but in his relation to the Lord. sino en su relación con Dios. The Bible is full of stories of those who thrived in hard circumstances. La Biblia está llena de historias de personas que han afrontado situaciones difíciles. Joseph, who flourished in prison. José, que fue también encarcelado. Daniel spent his entire life as a captive. Daniel, que también pasó su vida cautivo. So the question begs to be asked, Así que la pregunta que tenemos que hacernos, are you the type that can only flourish when everything is going your way? así que ¿eres tú una de esas personas que solo florece cuando las situaciones están a tu favor? Is your blessedness dependent upon favorable circumstances? ¿Tu fe depende de cuando las circunstancias están favorables? Or can you thrive and flourish in any circumstances? ¿O tú eres capaz de florecer, de producir fruto en cualquier circunstancia? The blessed man thrives not because he has the ability or the power inside him, Este hombre bendecido no produce frutos porque esta habilidad provenga de algún poder que provenga de él mismo. the blessed man thrives because he's been planted in the good soil of the word by the streams of living water. Este hombre es capaz de florecer porque está plantado en la palabra de Dios y cerca de las aguas vivas. So fourth, Así que cuarto, the word says that all that the blessed man does, he prospers. la palabra dice que y todo lo que este hombre hace prosperará. Notice with me here. Escuchen conmigo esto. It doesn't say the blessed man does everything and prospers. Esta palabra no está diciendo que todo lo que este hombre hace prosperará, It says what he does, he prospers. sino que lo que él hace prospera. The blessed man doesn't try to do everything. Este hombre no trata de hacerlo todo, He doesn't try to please everybody. no trata de ser aceptado por todo mundo. He does what God has given him to do, and he does it well. Este hombre hace todo lo que Dios le ha mandado hacer y lo hace bien. Doing the will of God in our lives must take priority over everything else. Todo lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer debe ser nuestra prioridad en todo lo que hacemos. I have found burnout in ministry to be very real for among my pastors and peers. He encontrado incluso que el ministerio ha quemado a muchos verdaderos pastores cerca de mí y cristianos. People trying to do way too much. Las personas tratan de hacer todas las cosas, muchas cosas. So I would encourage you, find the one thing in your service to the Lord that you're good at, that you can put your heart into. Así que yo les recomiendo a ustedes que eso que ustedes pueden hacer para el servicio de Dios, lo hagan con toda la pasión. Se enfoquen solo en eso que Dios les ha dado. If you don't know what that is, pray on it and let the Lord lead you. Y si ustedes no saben cuál es este don, órenle al Señor, pídanle a Él. In the meantime, focus on just walking with Jesus every day. Mientras llegan a ese punto, dedíquense a caminar con Jesucristo cada día.
In his good time and in your season, you will be fruitful. En su tiempo y en su situación, ustedes van a ser fructíferos. The blessed man trusts the Lord, and he trusts the Lord's process. El hombre bendecido confía en el Señor y confía en sus procesos. This leads us to our third and final heading, Esto nos lleva a nuestro tercer y final encabezado, an adjudication or a verdict, una adjudicación o un veredicto. verses 4 through 6. Versículos del 4 al 6. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. In verses 4 through 6, the psalmist draws a contrast between the blessed man and the wicked. Así que en estos versículos, la palabra de Dios está haciendo un contraste entre la persona bendecida y los pecadores. The wicked do not delight in the word of God, they delight in sin. Los pecadores no se deleitan en la palabra de Dios, ellos se deleitan en su pecado. The wicked are not stable. Los pecadores no son estables, The wicked yield no lasting fruit. ellos no producen un verdadero fruto. The wicked do not flourish in all circumstances. Los pecadores no florecen en ninguna circunstancia. He writes that the wicked are like the chaff driven by the wind. Aquí los salmos también lo presentan como el tamo que arrebata el viento. Amen. That's the exact that language is the exact opposite of the language of those being planted by the tree in verse 3. Y esto es un contraste directo en cómo se presenta este vocabulario aquí, en contrastado con el versículo 3. The image here is how the wheat is separated from the dirt. Aquí nos muestra cómo los pecadores son arrancados de la tierra. And it's a very simple method. I'm sure many of you have seen it before. Y es un método muy simple, creo que ustedes también lo han visto. It involved scooping up both the wheat and the dirt and throwing it in the air. Y esto hace como cuando uno coge una pala, la clava y la tira hacia arriba. The wind would blow all of the dirt away, El viento va a llevarse toda la tierra en la que se sostiene. while the heavier wheat would fall to the ground. Pero y la parte dura va a caer al piso. And the wheat was recovered, separated from the dirt. Y el pecador va a ser arrebatado o va a ser tirado afuera. So unlike the blessed man whose life is marked by stability, Sin embargo, el hombre bendecido va a estar estable en la tierra. the wicked are marked by instability. El pecador está marcado por la inestabilidad. They are tossed by the winds of their own pride. Ellos son arrebatados por el viento de su propio orgullo, Their own lusts, su propia lujuria, the difficulties of this life. las dificultades de esta tierra. And verse 5 speaks to the wicked in reference to judgment. Y finalmente nos hace una referencia de que esto es menos difícil de lo que verán en el juicio. Though we often think of the judgment of sinners in the final sense at the great white throne, Y se muestra la referencia de cuál será el final de los pecadores en el juicio. the judgment of sinners can be clearly seen in this life. La vida de los pecadores se ve marcada claramente en esta vida. Paul writes in Romans chapter 1 that God completely gives them over to their own desires. Y esto lo muestra Pablo en Romanos capítulo 1, que Dios los ha entregado a sus propias pasiones. They are fully convinced that living to their own desires is living their best life. Ellos están convencidos que vivir para sus deseos, para sus pasiones, es vivir la mejor vida posible. The Spirit of God does not convict them. El Espíritu de Dios no está
eh, el Espíritu de Dios no los ha convencido. And the word of God only arouses contempt. Y la palabra de Dios simplemente les trae descontento. And the sad truth is that living in unrestrained sin is the judgment of God. Y la verdad detrás de esto es que el vivir en sus propias pasiones es el juicio de Dios. So look with me in the next verse. Así que miren conmigo el siguiente verso. Therefore the wicked shall not stand in judgment. Which one? The wicked will not stand in judgment. Okay. This Ni one. los pecadores. Yeah. Ni los pecadores en la Por tanto, no levantan los. juicio, yeah. Sí, yeah. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. So this does speak to the final day. Esto no está hablando de los últimos días. And it says they will not be able to stand before God. Esto significa que ellos no van a estar de pie delante de Dios. Interesting contrast from verse 1. Un contraste interesante con el versículo 1. The blessed man does not stand with the wicked. El hombre bendecido no camina con no anduvo en consejo de malos. And the wicked will not stand before God. Y los hombres pecadores no van a estar delante de Dios. So the question begs to be asked, Así que la pregunta que tenemos que hacernos, friend, if you're here, who are you standing with? delante de quién se están parando ustedes? Are you standing with the Lord now? ¿Se están parando con el Señor ahora Or are you standing with sinners? o están caminando con los pecadores? If you stand with the Lord now, you can stand before him then. Porque si ustedes están caminando o están con el Señor ahora, lo van a estar también allí. If you stand with sinners, you will not be able to stand before the Lord. Pero si ustedes están con los pecadores, no van a poder estar con Dios al final. It also says that there will be no sinners in the congregation of the righteous. Pero también nos muestra que los pecadores no van a estar en la congregación de los justos. Now, the reality is that church is not a perfect place. La verdad es que la iglesia no es un lugar perfecto. We've all heard stories of pastors, deacons, and members who do horrible things. Y lo hemos escuchado hemos escuchado muchas historias de que hay pastores, diáconos y miembros que han hecho cosas horribles. But it won't always be like this. Pero no siempre va a ser así. And so the contrast of the wicked and the blessed man is brought to the fore in verse 6. Porque este contraste es roto o es mostrado aquí en cómo los hombres piadosos son traídos en el versículo 6. It says that the Lord knows the way of the righteous, Porque dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, but the way of the wicked will perish. pero la senda de los malos perecerá. When it says the Lord knows, this does not mean that the Lord is just aware of the decisions the righteous make. Y esto no quiere decir que Dios esté controlando las decisiones de los justos, But it means the Lord directs the way of the righteous. sino que Él dirige el camino de los justos. So let me close. I think you all have been very gracious in walking with me through this psalm. Así que déjenme caminar por algunas de las temas principales de este salmo. So what we've read is the description of the blessed man. Lo que hemos leído es simplemente la descripción de un hombre bendecido. The blessed man does not yield to the wicked. El hombre bendecido no camina con consejo de malos. The blessed man does not allow the wicked or the world to tell them how to think. El hombre bendecido no espera que el mundo o que los pecadores le aconsejen cómo debe vivir. The blessed man is fully informed by the word of God. Este hombre bendecido está completamente seguro de la palabra de Dios. The blessed man thrives in all conditions. Este hombre prospera a pesar de las condiciones, Because he's planted in the soil of the word of God by the streams of living water.
porque está plantado en la palabra de Dios y está cerca de las aguas del fluente de aguas vivas. Third, the blessed man sees through the deception of sin and he shuns it. Porque tercero, este hombre calcula o conoce la decepción del pecado y sus consecuencias. Ultimately, everything that we've read in this psalm Y por último, este salmo nos muestra todo, is a declaration of the person of Christ. nos está mostrando la declaración de la persona de Cristo. He is the prototypical blessed man. Él es el prototipo de este hombre bendecido. This passage describes his character. Este pasaje está describiendo su carácter. He does not walk in the counsel of the wicked. Él no caminó en el consejo de malos. He does not stand in the way of sinners. Él no caminó en el camino de los pecadores. He calls sinners to himself. Él llamó a los pecadores a sí mismo. His delight is in the law of the Lord, Su deleite fue en la palabra del Señor. and he meditates on it day and night. Y él meditó en eso día y noche. Jesus is the tree of life. Jesús es el árbol de la vida. He is planted by the streams of water. Él está plantado cerca de los ríos de agua viva. He yields fruit in season. Él dio frutos en su tiempo. His leaf never withers. Sus hojas nunca cayeron. And everything that he does, he prospers. Todo lo que él hizo prosperó. These are the words on these pages that we have just read. Las palabras que están escritas en estas páginas que leímos Are the very attributes of our Lord, son todos los atributos del Señor and they are communicated to us through his word. y nos está siendo comunicada a nosotros a través de su palabra. So if you're here today and you've not placed your faith in Christ, Así que si tú estás escuchando esto y tú no has puesto tu fe en el Señor, you need to know that that sin is a lie. tienes que saber que el pecado es una mentira. It's a dead end. Es un camino sin salida. It never satisfies, Nunca vas a estar satisfecho and it will leave you without a defense when you stand before the Lord. y te va a dejar sin excusas, sin salida cuando te presentes delante del Señor. Amen. Amén. Thank you for you've given me 10 more minutes than I deserved. Muchas gracias. Ustedes me han dado 10 minutos más de lo que yo merezco. But as they say in show business, I'm only here one night. Pero como dicen por ahí, yo solo voy a estar aquí una noche. So let's pray. Así que oremos. Go ahead, close us out in prayer. Thank you so much.